Soy antiguo miembro del MIC. Agradezco la invitación. Lamento hablar porque mi país vive una crisis muy grave. Perú tiene historia larga. Fue poblado hace más de 5.000 años. Ese pasado explica parte del hoy, pero tenemos que analizar este estallido social que puede avanzar a elecciones generales adelantadas con algún nivel de orden en un año o más o menos, o retroceder a una dictadura autoritaria que se imponga con una represión violenta como recurso para imponer el orden. Ambos extremos son posibles. El descontento social ha estallado en general en Sudamérica porque somos parientes pobres en la globalización. Nuestras sociedades son muy desiguales. Sabemos que el crecimiento capitalista que se expandió luego de la caída de la Unión Soviética tuvo una larga duración y alcanzó legitimidad en la mentalidad mayoritaria en algunos países. El país está en la costa del Pacífico al centro de Sudamérica. En las montañas del sur del país, dos pueblos importantes, quechuas y aymaras, parcialmente modernizados, protagonizan hoy parte principal del conflicto. Ellos viven entre Perú y Bolivia y se han sublevado por un asunto imprevisto que describo inmediatamente. Han hecho paros, bloqueado carreteras, intentado asaltar 3 aeropuertos ante la represión que ha matado sin justificación a 49 civiles directamente y a un policía. Han caminado en protesta hasta Lima, en grupos de varias decenas durante más de un mes, y han hecho manifestaciones diarias en la capital, enfrentándose a la policía con violencia de la policía, la mayor parte de veces, algunas en paz. Debo recordar el comienzo del neoliberalismo para entender por qué hay un gran vacío de alternativas democráticas hoy. Tuvimos partidos de masa y democracia representativas en el siglo XX. Las 3 corrientes políticas que existían se agotaron, sin embargo, en 1990, que hubo elecciones, porque el país había caído en un profundo colapso económico y social. Teníamos hiperinflación, llegó a ser 800% al mes. Deuda externa impaga y una guerra interna cruel. Allí la intuición colectiva busca y encuentra un outsider, castigando a los partidos que fracasaron. El outsider fue Alberto Fujimori, independiente de padres japoneses. Buscó apoyo a grandes capitales, a los grandes capitales de fuera y de dentro. Ofreció pagar toda la deuda, culpó a los partidos de la hiperinflación porque habían gobernado y ofreció a los militares apoyo para terminar con el grupo maoísta Sendero Luminoso, pero sobre todo les ofreció una asociación civil-militar para cogobernar el país. Se hizo reelegir y gobernó hasta el 2000. Su modelo funcionó en gran medida 20 años más. Largely work for another 20 years. En los mismos sectores populares, muchos creyeron que el mercado libre sin regulaciones sociales, aún sin tributación justa, era el principal motor del progreso y había que dejarlo cumplir ese rol. La ola antipolítica que levantó la imagen del microempresario que se fabrica su propio empleo, lució
mientras creció la economía. Solo la pandemia del COVID destruyó con su realismo doloroso aquellas esperanzas. La falta de buenos servicios de salud fue visible y trágica. Tuvimos el mayor número de muertos por millón de personas en el mundo. También el desempleo, las malas perspectivas de la economía internacional, la inseguridad ciudadana, la mala educación. Ella llevó a que las mayorías jóvenes y activas pierdan la paciencia. Muchas crisis juntas. Entonces, la política y la democracia que movilizaron la mayor parte del siglo XX perdieron prestigio y poder. Cuando hace 5 años el crecimiento comienza a estancarse, las tensiones La sociales... croissance a commencé à stagner et les tensions sociales ont commencé à croître. Et la corruption n'a pas arrangé les choses. Tous les pays de la région ont découvert que l'État était... Es en este panorama ya sombrío del post-COVID que nos sorprenden las elecciones generales de abril del 2021. Y allí nos encontramos con un resultado sorpresivo. Con eso comenzó la actual crisis. Gana la presidencia un outsider de izquierda, Pedro Castillo, maestro rural, sindicalista, sin ninguna preparación para el cargo, que resultó candidato del pequeño partido de un personaje de otra región, un médico formado en Cuba, Vladimir Cerrón, es su nombre, que quedó con una lectura política muy rígida de la realidad, muy equivocada, muy mal binomio, lamentablemente. Castillo, con inconsciencia, formó parte del gobierno a través de relaciones de clientelaje y corrupción, en varios casos. En otros sí hubo gente capaz y de buena fe. Pero los derechas, los grandes grupos de poder, aún los moderados, gritaron fraude, sabiendo que era falso desde el comienzo, retrasaron la publicación de los resultados. Al final tuvieron que aceptar el triunfo de Castillo, pero inventaron una narrativa falsa para crear una confrontación a su favor. Ellos controlan el Congreso con facilidad, pero en vez de actuar desde allí y aprovechar su superioridad técnica y de recursos, dicen que estamos atacados por el terrorismo del Sendero Luminoso, derrotado hace 30 años, y por el comunismo de Cuba y Venezuela. La débil izquierda de Castillo sería igual a Sendero Luminoso, que desafió al país por 20 años. Se niegan a reconocer que como habían ganado tantas elecciones, creyeron que el 2021 volverían a hacerlo y fracasaron. Tenían 3 candidatos, pero la mejor entre ellos, Keiko Fujimori, la hija, es la política más rechazada en la sociedad. Por eso perdieron. Es decir, izquierdas y derechas muy mal representadas han colaborado a esta máxima decadencia de la política peruana. Nos gobiernan los polos más negativos, pero que en esta política, hay que reconocerlo, fueron los más decididos. Vivíamos en medio de esta situación incierta cuando el 7 de diciembre, hace 2 meses, de repente, el presidente Castillo anunció que cerraría el Congreso y el Poder Judicial, una suerte de autogolpe. No tiene explicación. Posiblemente lo engañaron diciéndole que tenía respaldo militar. Al verse solo,
se dirige a la Embajada de México para asilarse. Sin embargo, sus propios subordinados lo llevan a seguridad del Estado, a la prisión. Esa misma tarde, el Congreso, que había citado a Castillo para ensayar un pedido de vacancia, alegando el intento de golpe de Estado como nueva razón, consiguen mayoría amplia y lo vacan porque hasta una corriente pequeña de izquierda democrática vota a favor de la vacancia porque Castillo ha intentado un autogolpe. Y luego la vicepresidenta, Dina Boluarte, acepta reemplazarlo, pese a que había dicho que nunca lo haría. La juramentación es constitucionalmente legal y la gente informada, más en Lima, lo entiende y acepta como un imprevisto inesperado pero inevitable. Pero las regiones andinas, aunque no les gustara el gobierno de Castillo, seguían identificadas étnica y culturalmente con él. Y tienen hasta hoy otra lectura. Entienden que la derecha y los grupos de poder que controlan el Congreso, que nunca quisieron reconocer a Castillo presidente, lograron sacarlo con engaños y traiciones. Ahora ven que esa derecha económica, política, étnicamente tan distinta de ellos, controlan también el Ejecutivo, el gobierno. Aunque ignoran el autogolpe de Castillo, esa imagen recoge buena parte de lo que ocurrió ese día 7 de diciembre. Entonces estamos allí, ¿no? Ese día empieza el estallido, estamos en medio del estallido, la crisis está irresuelta. Hay dos lecturas polares de los mismos hechos y mucha gente no aceptará cambiar su visión propia. En las regiones con mayoría de población quechua y aymara, la respuesta inmediata fue el rechazo activo y vino junto con la voluntad de ir a Lima a protestar cara a cara ante los autores de lo ocurrido. En lugar de escuchar la protesta política ciudadana, el gobierno la reprimió. Hay 50 muertos directos en los enfrentamientos en las calles, 49 civiles, un policía. Y hay pruebas de videos y fotos que documentan cómo la fuerza pública disparó al cuerpo de los manifestantes. Organismos de Naciones Unidas y de Derechos Humanos están ya dando informes y conclusiones claras, pero estamos lejos que la investigación imparcial y la justicia estén garantizadas. Por eso son posibles desenlaces extremos. Termino. Matar indios rebeldes fue una práctica común en la colonia. Mucho ha cambiado desde entonces, pero por eso mismo las resistencias son duras, las resistencias tradicionalistas. Los países con historia colonial sufrimos con frecuencia estas discriminaciones internas. El reto es construir, lo sabemos, países sin exclusiones, sin excluidos. Perú ha avanzado pese a todo y no queremos retroceder. Final. Para los cristianos el reto es doble, porque el anuncio de un evangelio postconciliar que llama a construir fraternidad en la historia es muy mal conocida todavía. Por eso estamos siguiendo esa ruta. Yo creo que la mayoría de peruanos y peruanas estamos en ese camino. Gracias.